Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Y siguiendo con el tema general, santificados en tu verdad, y movidos al impulso del Espíritu Santo, hoy nos toca platicar sobre la iglesia en el mundo. Así que vámonos de inmediato, amados hermanos, a la palabra de nuestro Dios. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 15, verso 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. En esa discusión, amados hermanos, por la obra, la mera verdad que es algo que nos llena de mucha enseñanza para nuestro tiempo. Y bueno, ¿cuál fue la causa de esa discusión o esa disputa que hubo entre ellos? En el verso 1 y el verso 2 del mismo capítulo podemos encontrar esto que dice así: algunos que habían llegado a Judea de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Como vemos, o como podemos ver, amados hermanos, es por la forma de enseñar, por la manera en que les están explicando a los hermanos cómo deben de tener su fe y cómo deben de mantener su fe para poder lograr la salvación. Y bueno, surge con respecto a los convertidos esta discusión, esos convertidos entre los gentiles, surge esta discusión que debían ser circuncidados conforme al rito de Moisés, o no iban a poder ser salvos según lo que dice el texto. Aquellos hermanos que descendieron de Jerusalén eran tan vehementes o eran tan exigentes en sus argumentos en favor del rito que lo hacían necesario para la salvación. Es algo que no puede ser. Estos hombres anónimos que perturbaron la paz de la iglesia en esta controversia son los precursores de algunos que todavía tenemos entre nosotros, amados hermanos. Muchos hay en la iglesia que todavía tienen ciertas ideas o cultura acerca del evangelio y que sin eso no se puede tener la salvación. No voy a referirme a lo que yo comprendo y entiendo y veo, sino que cada uno de nosotros puede imaginarse lo que está pasando y entonces podemos hacer un recuento y darnos cuenta qué es lo que está pasando y qué es lo que enseña el evangelio de nuestro Dios. Ahora, esos que no son famosos por su espiritualidad ni por su éxito en la obra del Señor, pero que están siempre listos para rectificar a quienes están siendo sumamente reconocidos y bendecidos por el Señor, amados hermanos. O sea, son aquellos que llegan al culto y no me gusta la alabanza, no estoy de acuerdo con esto, yo no quiero que pongan batería, yo no quiero que toquen guitarra eléctrica, yo no quiero que usen esto, yo quiero que pongan el otro, las hermanas esto, las hermanas el otro. Ese tipo de hermanos todavía existen, porque los más poco espirituales son generalmente los supuestos defensores de las formas en que debe llevarse el evangelio. Pablo y Bernabé, en ese momento en que habían visto mucho de la gracia de Dios, se opusieron ardientemente a volverlos a poner bajo la servidumbre. Tan agudamente sintió Pablo esto que al escribir a los Gálatas, poco después les dice: si se circuncidan,
de nada les aprovechará Cristo. Gálatas capítulo 5, verso 2 dice todo el texto así. Escuchen bien, yo Pablo les digo, si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. ¿Por qué? Porque hay cosas, amados hermanos, que nosotros a veces creemos que es la forma que Dios ordena, que es la forma que Dios quiere que nosotros optemos para hacer, para adorar, para orar, para cantar, para esto, para el otro, y en fin, al final de cuentas no es lo que dice el Evangelio. Ahora, en la discusión que se genera en lo que leímos es por hacer o forzar a los nuevos creyentes a realizar y adoptar nuevas costumbres o cultura que nada tiene que ver con la salvación y el perdón de pecados por parte de Jesús el Señor. Nada tiene que ver. Sin embargo, pues eso genera una discusión entre ellos y qué triste que todavía en este tiempo habemos o hay o existen hermanos que tienen esa cultura, ¿no? Es respetable, pero tienen esa cultura y debemos nosotros de ser observadores de la palabra de nuestro Dios y para qué está puesta la iglesia de Dios en el mundo, no para juzgar. Nosotros somos las manos de Dios, somos los pies de Dios, somos los ojos de Dios, somos la boca de Dios para bendecir, para ayudar, para llevar bendición. Muchas veces queremos que las personas sean convertidas a nuestras costumbres en la iglesia y a esas formas que como creyentes, antes que buscar que sean convertidos a seguir a Cristo como su Señor y Salvador, sean convertidos a la cultura de la iglesia a la cual asistimos. No vamos a detenernos, yo decía hace un momento, en esto, en lo uno, en lo otro, pero quiero decirles, es importante que debemos buscar que las personas crean y amen a Jesús y no una sola religión o no solo una religión. Somos obreros del Señor, somos siervos de su viña, somos mensajeros de su plan de amor para salvar al mundo y entonces debemos llevar al mundo el mensaje tal y como es, no como me lo imagino o como yo creo. Ahora, la conferencia que había en Jerusalén, o sea, el Sanedrín, o quiero decir el consejo que se había formado en Jerusalén, en el cual estaban platicando todos, permitieron que se planteara esta cuestión en la asamblea, pues, y permiten que se pueda dilucidar o que se pueda ventilar todo aquello que estaba sucediendo. En el verso 19 y del verso 19 al verso 21 del mismo capítulo 15 de los Hechos, dice así: por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de la sangre. En efecto, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Y esos evangelistas que están allí disputando, después de haber presentado su informe y se refieren de las grandes cosas que había hecho Dios con ellos en sus vidas, fue introducido entonces en el acto la candente cuestión planteada por ciertos de los fariseos que se habían convertido y que tenían aún activa lo suficiente de su vieja naturaleza para ver difícil que los gentiles pudieran ser salvos. Amados hermanos, a veces nosotros creemos que Dios no puede perdonar a un criminal, a un ladrón, a un borracho, que Dios no puede salvar o restituir la vida de una prostituta. Y no nos atrevemos a hablar con ellos, no nos atrevemos a llevarles el evangelio, porque nosotros pensamos que no es posible que ellos puedan ser alcanzados por el evangelio. Y ellos pensaban en ese momento, aquellos que estaban hablando y disputando con Pablo y con Bernabé, que sin las obras de la ley no había salvación.
Eso no era posible, pero bueno, era la discusión de ese momento. Y después de muchísima discusión que hubo en ese momento, Pedro se levanta, molesto quizás, y se dirige a la asamblea como un revestido de la autoridad de Dios y les habla de lo que sus ojos habían visto, del poder del evangelio entre los gentiles y cómo Dios lo había utilizado. Les dio testimonio dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Eso les dice Pablo, sin hacer diferencia entre ellos, purificando la fe en sus corazones. Hechos capítulo 25, verso 12 es muy claro cuando habla de esto el escritor. Ahora, toda la asamblea que estaba allí después de que habla Pedro, guarda silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y los prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Y no olvidemos cómo Pablo es alcanzado, convertido, traído a los pies de Jesús para ser ese siervo, ese apóstol que hasta hoy es un ejemplo a seguir. Hubo un gran silencio en la audiencia. Hubo ese gran silencio cuando Bernabé y Pablo se dirigieron otra vez a la audiencia acerca del tema especial que les ocupaba en ese momento. Ahora, tomándose cuidado de mostrar que las maravillosas obras que habían tenido lugar entre los gentiles, amados hermanos, eran las obras de Dios mismo. El río de su gracia es siempre demasiado ancho para el estrecho canal de la soberbia de cada humano que no se deja guiar por él. En otras palabras, nosotros no podemos canalizar en nuestra mente lo que Dios alcanza a hacer con su amor y su misericordia. El siguiente en tomar la palabra es Jacobo, un hombre profundamente instruido en las Escrituras. Les muestra en base de la palabra que era el propósito de Dios sacar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y se toma la adicional libertad, amados hermanos, de proponer a la iglesia el programa divino de la actual dispensación. En ese momento ellos están discutiendo cómo va a continuar la iglesia a través de todo esto que está pasando. Un pueblo para su nombre está siendo tomado ahora por medio de la predicación del Evangelio de Cristo. Este es el primer punto de Jacobo. El segundo es el regreso del Señor. Después de esto volveré, dice Jesús, y Él lo toma como parte de su discurso delante de la asamblea para que ellos pudieran entender lo que estaba pasando. Y el tercer punto, la restauración de Israel. Reedificaré el tabernáculo de David. Fueron sus palabras de Jacobo. En cuarto lugar, dice del milenio, para que el resto de los hombres busque al Señor, de acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 15, del verso 14 al verso 17, y ahí podemos comprobar todos estos puntos que toca Jacobo. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo el bien de escoger entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas. Tal como está escrito, después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas y la restauraré para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que lleven mi nombre. ¡Qué hermoso! Es lo más hermoso cuando nosotros podemos detectar para qué ha sido llamada la iglesia de Dios. Al terminar el magno discurso, Jacobo hace esta prudente proposición, que los convertidos o los gentiles convertidos no se les moleste acerca de las formas, que no eran vitales para sus vidas ni útiles para ellos en su vida espiritual, sino que se les pidiera que se abstengan de aquellas prácticas paganas tan comunes a su alrededor. Ahora, podemos ver cómo en aquellos días ya existían personas y hermanos que se trataban
con los nuevos como si fueran maestros en el Evangelio. Caray, esto nos enseña que es mejor vivir el Evangelio y nuestros discípulos aprenderán y entenderán cómo vivirlo y practicarlo. Lo que nos enseña el Señor Jesús en su palabra. No es bueno, amados hermanos, imaginarnos o suponer qué es lo que Dios quiere que hagamos o practiquemos, sino que leamos la palabra y de ahí saquemos lo que realmente quiere el Señor. Los resultados fueron estos. Verso 28. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Nos pareció bien al Espíritu y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga, dice otra versión. La presencia de la Iglesia de Dios en el mundo no es para aparecer en una estadística o ser como un club social más al cual podemos pertenecer. Mis amados hermanos, la Iglesia de Dios en el mundo tiene el objetivo y el propósito de dar a conocer el plan de salvación que se gestó y se creó en el corazón del mismo Señor, nuestro Dios y Salvador, desde la creación. La Iglesia de Dios en el mundo también tiene la oportunidad de mostrar que Dios tiene la salvación para toda la humanidad. La oportunidad de llegar a la vida eterna compartiendo la naturaleza divina con el mismo creador de todo, quien planeó la fundación de la iglesia. Y ya para ir terminando, mis amados hermanos, quiero decirles que la Iglesia de Dios en el mundo es los pies de Dios, las manos de Dios, los labios de Dios, y esto nos reta a reflexionar en nuestras palabras que proferimos diariamente. Nuestros pasos se dirigen hacia los necesitados de Dios en su vida. Nos hace reflexionar que si nuestras manos están dispuestas a sanar o ayudar a otros en su necesidad diaria, en una palabra, ¿somos de bendición para quienes nos conocen? Amados hermanos, se despide de ustedes su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Paz a vosotros.